Este año por parte de Sony como uno de sus exclusivos para su actual consola la PlayStation 5 lanzarían un remake de Until Dawn, un survival horror en donde el gameplay principal se inclina más al de una película interactiva y a diferencia del juego original que fue desarrollador por Supermassive Games, este sería desarrollado por el estudio británico Ballistic Moon, el cual se ha terminado estrellando en ventas porque este era un juego que no necesitaba remake porque el original se puede comprar en sistemas modernos y aún se ve bien en la actualidad, encima que se estrenó la misma semana del remake de Silent Hill 2 Decision, que es un tiro en el pie, y divagando en mi mente pensé, ¿qué otras IPs de terror tiene PlayStation? Ya que a diferencia de Until Dawn quizás en el maletín de IPs abandonadas haya alguna IP que merece una segunda oportunidad o para recordar juegos que quedaron olvidados, así que empecemos. Empezamos con el videojuego que tiene el gameplay más único de todos los videojuegos que veremos en este video, Lifeline, siendo desarrollado por Sony Interactive en Japón y lanzado el 30 de enero del 2003 para el país ya mencionado. En el videojuego controlamos entre comillas a dos personajes, el operador y Ryo, quienes tienen que sobrevivir en un hotel espacial que acaba de sufrir un ataque de una raza alienígena desconocida, mientras está el objetivo de encontrar a la novia del operador, Naomi. Y dije que controlamos entre comillas porque la mecánica que diferencia a Lifeline del resto de survival horror de la época era que aquí manejamos a los personajes principales usando comandos de voz por medio del auricularus del PS2. El problema con esa mecánica y que provocó que el juego se llevara muchos palos en su momento y en la actualidad. Check cabinet. Open cabinet. También ya que el sistema era poco preciso, no haciendo caso a los comandos que decían los jugadores, además de que su sistema de combates no terminaba de funcionar bien con los controles de voz. Por lo que su mecánica, que era innovadora, terminó siendo más un defecto que un acierto para el juego, provocando que las ventas no llenaran las expectativas de Sony en Japón, al punto de que cancelaron los planes para distribuirlo en América y solo llegó a esa región porque Konami decidió distribuirlo, además de provocar que Sony decidiera abandonar la idea de crear más juegos por comandos de voz que funcionaran por micrófonos, por lo que esta IP le debe traer malos recuerdos a la compañía, así que es muy fantasioso pensar que saldrá del maletín de IPs olvidadas. El juego más desconocido de este video, ya que solo salió en Japón y casi no hay nada de información por la red, ni artículo de Wikipedia, y la fuente que estoy usando para hablar es un video de la usuaria angloparlante Eurotu4000 que hasta logro entrevistar al director del juego, cuyo video recomiendo. Desarrollado por los estudios de Sony en Japón y G-Artist, Phase Paradox es una secuela de Philosoma, un juego de disparos de naves de la PlayStation 1, y a diferencia de su predecesor, este juego es un survival horror. El director del juego en la entrevista que le hizo Eurotu4000 comentó que tenían la ambición de crear un survival horror innovador basado en Alien y Resident Evil, donde la situación cambiada según las decisiones que se tomaban. Menciona que el objetivo era crear un juego como lo que se conseguiría años después en Detroit Become Human, pero esta ambición le generaría muchos problemas al desarrollo y por el tipo de juego que era, Sony terminó cancelando la distribución del juego en Europa y América por la falta de gameplay, a pesar de planearlo como un superventas para la PlayStation 2. Al final el juego se terminaría estrellando en ventas y en críticas se llevó mala fama, que criticaban su nula jugabilidad. Incluso el director en la entrevista que le hizo Eurotu4000 admitiría que el resultado con el juego fue pésimo. En este caso se repite lo mismo con Lifeline, una IP que no saldrá del baúl de IPs abandonadas. Para los que quedaron con la duda de qué conexión hay entre Phase Paradox y Philosoma, aquí les va un resumen rápido. En Philosoma seguimos la historia del novato D3 y la comandante Nicolás Michau, que fueron enviados por la nave de Gallant en una misión de rescate a los habitantes de la colonia 220. Descubren que los habitantes están muertos y que el planeta es un ser vivo, por lo que tratarían de escapar del planeta, aunque Michau sería capturada por el planeta pero sería salvada por D3. El planeta terminaría explotando y aunque parece un final feliz, se ve como una extraña criatura está adherida a una de las naves. Y Phase Paradox continúa ese final, ya que vemos como la nave de Michau era la que tenía esa extraña criatura, aunque se marca una incoherencia ya que no hay rastro de D3 en Phase Paradox. Dejamos los títulos desconocidos y vamos con no solo un juego, sino una saga formada por 3 juegos, que es extrañada por los fans del género del horror y los Ongers, la saga de Siren, que llegó a vivir durante la sexta a séptima generación.
Ideada por Keiichiro Toyama, el creador del primer Silent Hill, quien luego de salir del Team Silent junto a Naoko Sato y Isao Takahashi se unirían al actualmente difunto Japan Studios, donde formarían el Team Siren para el desarrollo de un juego de terror basado en la leyenda del pueblo desaparecido de Sujisawa en Japón y la masacre de Tsuyama, donde el joven de 21 años Mutsuo Toi acabaría con la vida de 30 personas usando una escopeta, katana, y una hacha, e hirió a 3 personas de gravedad que luego fallecerían y al amanecer usaría la escopeta para quitarse la vida. El primer Siren se lanzaría el 6 de noviembre de 2003 en Japón, luego el 12 de marzo se lanzaría la versión y en 20 de abril de 2004 en Norteamérica, en donde nos situamos en el pueblo ficticio de Anuda, que luego de sufrir un terremoto ocurrido por el fracaso de un ritual sería teletransportado a otra dimensión, donde acabaría funcionándose con el Anuda de 1976 rodeada de un mar rojo que parece interminable, que convertiría a la mayoría de habitantes en unos monstruos con aspecto insectoides llamados Shibitos. En el juego, controlamos a 10 personajes en un trama interconectada para sobrevivir siendo ayudados por la mecánica Sigid Hacking que permite al jugador ver a través de los ojos de los enemigos y otros personajes para planear su camino a través de los niveles y superarlos. La saga continuaría con Siren 2 para el PlayStation 2 lanzado el 9 de febrero de 2006 en Japón, en donde se cambia de escenario y ahora nos situamos en la ficticia isla Yamijima, donde seguimos a los tripulantes de un barco que encalló a la isla y a 2 militares de la Fuerza Aérea de Japón luego de que su helicóptero se estrellara en la isla. Luego le seguiría Siren Blood Curse para el PlayStation 3, siendo estrenado el 24 de julio de 2008, una reimaginación del primer juego donde seguimos al joven Howard Warwick y a un equipo de documentalistas americanos en su intento de supervivencia al pueblo de Anuda. Lastimosamente la serie nunca alcanzó un gran éxito comercial y sumado al hecho de que el Team Siren decidió crear un nuevo IP para la nueva portátil de Sony, la Vita, daría por olvidada esta saga. Aunque a diferencia de otras IPs en el vídeo, esta no quedaría tan olvidada ya que ha sido referenciada en el nuevo Astrobot y el juego original terminó siendo porteado a la actual PS5 y añadido al PS Plus en catálogo de clásicos de la marca en octubre de este año. Además de que rumora que Phil Sprite, estudio británico perteneciente a Sony, estaría desarrollando un nuevo Forbidden Siren, por lo que posiblemente seamos nuevamente aterrorizados por los Shibito. Volviendo a un territorio desconocido, ahora hablaremos de Extermination. Inicialmente pensado por Deep Space como una secuela para Deep Fear del Sega Saturn, terminarían siendo rechazados por Sega. Para su suerte, Sony se acercaría al estudio para apoyar el desarrollo del juego y publicarlo como una exclusiva para su siguiente consola, ya que veía al juego que estaba cocinando Deep Space como una potencial nueva franquicia. Lanzado el 8 de marzo de 2001 en Japón, fue un juego de lanzamiento para la PlayStation 2, siendo considerado el primer survival horror para la consola. Seguimos la historia de un equipo militar donde el foco principal está centrado en el sargento Dennis Riley para atender una llamada de auxilio de una instalación científica ubicada en la Antártida, pero antes de llegar el avión en el que iban sufriría una avería que causaría su caída y que todo el equipo se dispersara por la instalación. Por suerte la mayoría del escuadrón lograría llegar a la instalación, pero se encontrarían con unos misteriosos monstruos que serían la razón de la llamada de auxilio. El juego sería uno de los más esperados en su año para el catálogo de PS2, pero al final no llenaría las expectativas de críticas y ventas de Sony, terminado como un fracaso comercial. Y a pesar del fracaso en 2004, la IP casi recibe una segunda oportunidad, ya que Sony había ordenado una secuela llamada Extermination World Plague al estudio Factor 5 para ser un juego de lanzamiento para el PS3. Lastimosamente el estudio cerraría llevándose la secuela de Extermination a la tumba. Ahora hablaremos del videojuego más conocido de esta lista, ya sea por razones positivas o negativas, muy negativas. Esta historia comienza cuando Sony se acercaría al estudio Punchline para la creación de una nueva IP de terror que sirviera como una franquicia más universal y occidental que la Forbidden Siren, ya que dicho por Sony era un terror muy japonés. Cabe añadir que Punchline se encontraba desarrollando un juego situado en un Zeppelin llamado R-101 y que después de que unos de los diseñadores en Punchline, Yoshiro Kimura, recordara su infancia en Inglaterra luego de viajar a Alemania para investigar dichos vehículos, se terminaría planeando incorporar una trama que involucrara un orfanato en el Reino Unido, pero ese juego terminó siendo desechado por la IP de terror, pero aún así las ideas que se dieron terminaron siendo reutilizadas.
Punchline quedaría perdida con el desarrollo de ese videojuego ya que Sony fue muy vago con lo que quería, a lo que en esa falta de guía se tomaría la decisión que el juego fuese diferente a los Resident Evil, que no siguiera el terror de otros videojuegos de la época con un terror que se alejara de los zombies, monstruos, fantasmas o asesinos y que el terror sea más psicológico. Fue entonces que Kimura darían la historia para el juego donde un niño es secuestrado por un adulto el cual al intentar escapar es acechado por los fantasmas de las víctimas del secuestrador, pero la idea sería rechazada por los editores, a lo que Kimura y el resto del equipo cambiaran la temática a una que examine y se centre en cómo los niños pueden resultar aterradores para los adultos y cómo los adultos también pueden resultar ser aterradores para los niños, en la psicología de las niñas y la oscuridad presentada en los cuentos infantiles. El equipo se iría al Parque de Hyde en Londres para investigar la ambientación del juego, incluso pidieron ayuda al gobierno de Reino Unido, también monitorearon a un grupo de niños europeos y americanos para estudiar su comportamiento e usarlo como referencia para los modelos de personajes, animaciones, voces, incluso les pidieron que dibujaran cosas que les causes alegría o horror, eso sí, para la captura de movimiento en las cinemáticas usarían a niños japoneses. También el equipo decidió añadir a un perro como acompañante para así calmar el tono oscuro que estaba teniendo el juego. Así se terminaría de crear Rule of Rose, que terminó estrenándose el 19 de enero de 2006 en Japón. Lastimosamente el juego recibió bastantes críticas negativas enfocadas en su combate, que fue tachado de nefasto y poco intuitivo, aunque se alabó la historia y el soundtrack, pero los problemas para el juego no pararon ya que Sony en América decidió no publicar el título porque no iba con la imagen de marca, aunque por suerte terminaría siendo publicado por Atlus. Por su parte, en Europa el juego se vería envuelto en una gran polémica ya que el ministro de Educación de Polonia, Roman Giertych, señaló que los temas que tocaba como la violencia y sexualidad eran un peligro para los niños a pesar de que el juego ya había sido calificado para mayores de 16 años. La llama de la polémica ardería aún más cuando la revista Panorama en octubre sacaría un artículo que hablaba de cómo el juego incentivaba la sexualización y violencia a los niños, incluso mencionaron que había una mecánica para enterrar viva a una mujer. Cabe señalar que todo lo dicho en ese artículo es falso, pero el daño ya estaba hecho y causó que la pequeña llama de la polémica sobre el juego se convirtiera en un incendio de polémica alrededor de Europa, con diputados en Francia, Grecia, Reino Unido que querían que se prohíba la venta del juego. Hasta el ministro de Justicia de Europa, Franco Frattini, se pronunciara en contra del juego y hasta pediría cambios en el PEGI. Pero sus peticiones serían rechazadas y recibirían contraargumentos por parte de Laurie Hall, secretaria del Consejo de Normas de Vídeo en Europa. Dijo: "No llamaría al juego violento. No nos preocupa que se ponga en duda nuestra integridad, porque las citas del señor Frattini son una tontería. Y si bien el juego se publicó de forma normal en casi toda Europa, 505 Games decidió no publicarlo en Reino Unido por las quejas de Frattini. Lastimosamente el estigma que tuvo el juego perjudicó sus ventas por Europa, además de que en Japón y en América tampoco vendería bien, por lo que se estima que vendió 20.000 copias para el juego, por lo que Punchline terminó cerrando. En la actualidad se ha vuelto de culto y ganó mucha popularidad por parte de los fans del género de survival horror, ya que les gustaba la temática del juego, su historia, su apartado artístico y la banda sonora, aunque eso provocó que el precio por una copia física esté por las nubes. Por parte de Sony solo ha usado la IP para poner el soundtrack en Spotify y es probable que ya no usen la IP para nada más. Toca decir lo típico de: si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete y comparte este video mal editado, por favor sean generosos.